Para ser justos, cualquiera puede tener un error de cálculo en la construcción, como por ejemplo errar por unos milímetros a la hora de levantar una pared o también construir toda una estación de metro en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Aunque la pregunta realmente sería, ¿de verdad China construyó toda una estación por error? Pues en este video de hecho veremos cómo es que China tenía todo fríamente calculado, como dirían por ahí, no solo cuando construyó esta estación, sino con todas y cada una de sus líneas y estaciones de metro, que lo han convertido en el país con el más extenso sistema de metros en todo el mundo. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Para sorpresa de prácticamente nadie, China es el líder mundial en cuanto a la construcción de sistemas de metro nos referimos. Pero es que hasta hace no tanto, concretamente a finales de la década de los 90, el país tenía casi la misma cantidad de sistemas que México, por ejemplo. Beijing, Tianjin, Guangzhou y Shanghái eran las únicas ciudades que podían presumir de una pequeña red de metro en aquel entonces. Y realmente era muy pequeña, pues para inicios del nuevo milenio entre las 4 ciudades tenían en conjunto apenas 7 líneas y sumaban alrededor de 116 kilómetros en todo el país. Aunque como ya lo estarás imaginando, en menos de 2 décadas el país transformó radicalmente su movilidad urbana, pasando de tener unos cuantos sistemas de metro a desplegar una red masiva y aún en construcción por todo el país. El país no solo ha cambiado la forma en que los chinos se desplazan por sus ciudades, sino que también se han convertido en el país con el mayor número de sistemas y la red más extensa de metro en la actualidad, con más de 50 ciudades y poco más de 10.000 kilómetros de red a fecha de este video. Porque sí, cada año se le agregan más líneas y más kilómetros a la red. Por ejemplo, para 2024 se espera se inauguren otras 45 líneas más, para ser concretos entre líneas completas y extensiones, y agregar otros 766 kilómetros a la red, que es responsable de aproximadamente una cuarta parte de la longitud total de sistemas de metro en el mundo. La explosión metrística de China ha sido tal que incluso su objetivo de contar con más de 10.000 kilómetros de líneas para 2025 se alcanzó 3 años antes de lo previsto. Hoy el nuevo objetivo se ha puesto en 30.000 kilómetros para el 2035, aunque para entender esta rápida explosión de metros en todo el país, debemos resaltar que el punto de inflexión llegó con los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Este evento no solo sirvió como un escenario para mostrar la modernización y la capacidad del país para organizar eventos a gran escala, sino que también impulsó la construcción de infraestructura de transporte. Desde autopistas, el boom también que experimentó el ferrocarril de alta velocidad en el país y por supuesto los sistemas de metro. Como resultado, China vivió un antes y un después pasados los Juegos Olímpicos, y el país intensificó sus esfuerzos para expandir y modernizar las redes de metro existentes, así como para construir nuevas líneas en ciudades de todo el país. Como podemos ver en este video, nuevos sistemas comenzaron a aparecer por lo largo y lo ancho del país, desde las grandes y pobladas ciudades que todos esperaríamos como Beijing y Shanghái, donde los sistemas de metro transportan más de 10 millones de pasajeros diarios, la cifra más alta en todo el mundo, como también de otras que igual en la vida nos hubiéramos enterado de su existencia. Pues de hecho, desde 2017 China flexibilizó los requisitos de población mínima para que los gobiernos locales puedan emprender proyectos de construcciones de metro, de los anteriores 3 millones de habitantes necesarios a los apenas 1.5 millones para el contexto chino. Y eso que, como podrás ver, faltaron de documentar los últimos 4 años en este video. Después de todo lo anterior y regresando al tema central del video, la verdad es que no. Realmente China tenía todo calculado cuando construyó la famosa estación en medio de la nada. Y es que una de las grandes diferencias entre la construcción de sistemas de metro en el país comparado con lo que comúnmente podemos ver en Occidente, es que la construcción de un metro en China normalmente precede a la demanda. O en otras palabras, esto quiere decir que muchas de las veces tanto las líneas como las estaciones de metro son construidas antes de que los desarrollos habitacionales lleguen a esa parte de la ciudad. Y esa es precisamente la historia de la estación Caoyaguán, como oficialmente es llamada, de la línea 6 del metro de Chongqing. De hecho, la línea más larga de metro en toda China con más de 85 kilómetros. Cuando la línea 6 comenzó a construirse por allá del 2012, lo hizo por tramos. Hasta aquí todo normal. Pero el plan principal era conectar las ciudades satélites del oriente y el norponiente de la ciudad, con un recurso muy utilizado en China, los metros expresos, un híbrido entre un sistema de metro convencional con un tren suburbano o de cercanías, que por sus características puede operar a más de 100 km por hora, considerablemente más rápido que un metro convencional.
Primeramente, la línea abrió un tramo de 18 kilómetros desde el centro de la ciudad hacia los suburbios del norte. De hecho, desde su primer tramo la línea ya tenía varias estaciones que estaban en medio de la nada, igualmente, que después fueron absorbidas progresivamente por los densos barrios chinos de altos edificios. Pues algo similar pasó con la estación Caoyuan en 2015, año en el que fue inaugurada. Para ese año la línea 6 estaba casi completa, o por lo menos muy parecido a lo que conocemos ahora. Sin embargo, varias estaciones fueron construidas y agregadas dentro del trazado ya existente de la línea, siendo esta famosa estación una de ellas. El problema, entre comillas, fue que la estación quedó en una zona de la ciudad que apenas iba a desarrollarse, pero que justamente como te he explicado, la estación ya estaba planificada para servir a un nuevo barrio habitacional que sería construido posteriormente como parte del crecimiento planificado de la ciudad. Y es que en realidad la estación fue el detonante del desarrollo habitacional en esta parte de la ciudad, pues rápidamente nuevos barrios de las densas torres habitacionales chinas fueron construidos a su alrededor, así que no duró mucho tiempo en medio de la nada. Como te he dicho también, la construcción de sistemas de metro muchas de las veces va antes de que se haga necesario en una ciudad o en una parte de ella, como fue en este caso, ya que la planificación a largo plazo es el objetivo principal del gobierno chino. Y las líneas de metro se construyen antes con la expectativa de que la demanda aumentará con el tiempo a medida que las ciudades crezcan y se desarrollen. Bueno, y también hay que decirlo, en el que el gobierno chino también ha priorizado el transporte público como el mayor generador de viajes motorizados para las ciudades. Porque imagina si dejara toda la demanda solamente al transporte en automóvil. De hecho, a la par, el gobierno chino también ha implementado medidas como límites a la matriculación de vehículos y tarifas de congestión para contrarrestar el crecimiento del automóvil, que sería insostenible para un país como tal. Pero eso da para otro video. De esta manera, el gobierno anticipa el crecimiento demográfico y urbano de las ciudades, identificando la necesidad de infraestructura de un transporte eficiente y masivo para sostener este desarrollo. Así, la construcción temprana de estaciones y líneas de metro se convierte en una base sólida para el crecimiento urbano en futuro, asegurando que las ciudades estén preparadas para enfrentar las demandas de movilidad que surgirán sí o sí con este desarrollo. Y es que también imagina si como en muchos de los países fuera necesario primero justificar un sistema de metro con base en la población de la ciudad, o la demanda diaria que tendría, o si realmente serviría o no, o que si es mejor un segundo piso o un BRT, etcétera, etcétera, etcétera. Pues una de las ventajas de este enfoque es que evita el caos que suele venir con el desarrollo urbano rápido que se da en muchas de las ciudades chinas. Al construir estaciones de metro antes de que las áreas estén densamente pobladas, se les da a los habitantes una infraestructura que puede absorber rápida y eficientemente el aumento de la demanda del transporte público antes de que esto se convierta en un problema para la ciudad. Esto evidentemente ayuda a mantener los problemas de tráfico bajo cierto control y los problemas de contaminación que traerían, pero también el de mejorar la calidad de vida de los residentes y que les sea más fácil moverse por la ciudad. Además, la construcción de una estación de metro antes de que sea necesaria puede convertirse en un imán para la inversión en el desarrollo inmobiliario alrededor de ella, ya que las empresas y los residentes valoran la accesibilidad proporcionada por el transporte público. Esto puede generar un crecimiento económico más rápido y una mayor prosperidad urbana en áreas que de otro modo podrían haber tardado más en desarrollarse. Regresando a la estación Caoyuan, hoy la podemos ver ya rodeada de grandes torres de edificios habitacionales, pero también de comercio que aprovecha el flujo de personas que provoca la línea de metro. Las entradas a la estación que se hicieran famosas por las fotografías que las mostraban en un campo ya están totalmente integradas en el contexto urbano de la estación y a la espera de más desarrollos y habitantes a su alrededor. Esto es lo que en urbanismo se le conoce como los desarrollos orientados al transporte, los cuales buscan crear nuevas centralidades alrededor de los nodos importantes de transporte. Como hemos visto muchas veces en el canal, esta práctica es muy bien adoptada en las ciudades orientales, donde muchas de las estaciones de trenes o de metro se convierten en densos puntos de origen y de destino para sus habitantes. Pues básicamente China ha adoptado este enfoque urbanístico también, ya que se anticipa y crea este tipo de nodos con sus sistemas de metro. De hecho, y para que te des una idea de qué tan importantes pueden ser los proyectos anticipados de metro en China, se estima que por cada 100 millones de yuanes invertidos en un proyecto de metro, aproximadamente 14 millones de dólares, el Producto Interno Bruto de una ciudad aumenta en 263 millones de yuanes, aproximadamente 36 millones de dólares. Lo cual en última instancia se traduce en que las nuevas líneas de metro casi siempre vienen bien para las ciudades también en términos económicos y de desarrollo. Esta manera de crear infraestructura en China ahora explica varias cosas. Por ejemplo, esta es una de las razones del por qué China produce metros como si fueran pan caliente, casi de manera literal.
pues al mantener un ritmo elevado de construcción ha hecho que el país prácticamente haga economías de escala con sistemas de metro. Esto quiere decir que como la demanda de metros es tan alta pero también laboriosa, los chinos han estandarizado y simplificado tareas como la construcción de viaductos o puentes, las estaciones, las plataformas e incluso el tipo de trenes que se utilizan, lo que ha permitido tomar decisiones más eficientes a la hora de planificar nuevas líneas de metro, facilitar el diseño de los nuevos sistemas y la producción en masa de elementos, lo que en última instancia hace que los tiempos de construcción sean ridículamente cortos en comparación con otros. Por ejemplo, la misma línea 6 de Chongqing, aún siendo la más larga en toda China, tomó 8 años construir sus 85 kilómetros y 40 estaciones, siendo en su mayoría subterránea, pues la ampliación de 4 kilómetros y 2 estaciones de la línea 12 del metro de la Ciudad de México lleva los mismos 8 años y contando. Incluso esto ha hecho que China sufra de su propio éxito, porque claro, no todo es color de rosa. Como la construcción y la operación de los sistemas de metro son más costosos debido a que China ha decidido en la mayoría de los casos la infraestructura subterránea para sus líneas, estos altos costos son un desafío para la viabilidad financiera a corto plazo de los proyectos de metro. De hecho, se espera que aproximadamente el 80% de las nuevas líneas de metro en China sean subterráneas, y muchas de ellas operadas de manera automatizada utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas. Pues la construcción se ha hecho tan rápida y entre comillas fácil para los chinos que las nuevas líneas y estaciones tienen que soportar un tiempo con bajos niveles de transporte, y por lo tanto de pérdidas. Aunque parece que esto le ha importado poco al país, pues el beneficio económico a corto plazo ha quedado en segundo plano. Y más bien el desarrollo del metro en China se considera como una inversión a largo plazo en el crecimiento económico y social, así como en la mejora de la movilidad urbana y en la calidad de vida de las ciudades y el país en conjunto. Y por tanto, el auge de los sistemas de metro en China también ofrece lecciones importantes para otros países y ciudades que buscan mejorar su infraestructura de transporte público. La planificación a largo plazo, la inversión adecuada y un beneficio económico y social para la ciudad en conjunto son elementos clave para el éxito de cualquier proyecto de metro. Y bien, ¿te imaginabas que esa estación en medio de la nada tenía un trasfondo tan así? ¿Será también posible para China aguantar más tiempo un crecimiento casi exponencial de sus sistemas de metro? Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.